En las profundidades de la isla de Thriller Bark, un hombre se esconde entre las sombras. Es el Dr. Hogback, que alguna vez resonó en los círculos de la medicina por su ingenio y talento, pero cuyo destino lo lleva a territorios mucho más oscuros. Una obsesión lo consume: revivir a los muertos. Pero no es cuestión de ciencia, ni siquiera de ambición. Es amor, un amor enfermizo y retorcido por una mujer que ya no camina en este mundo. Su nombre es Victoria Sindri, una reconocida actriz que en vida brilló con luz propia en los escenarios. Para Hogback ella era más que una estrella, era una musa inalcanzable, alguien por quien lo daría todo, pero sus sentimientos jamás fueron correspondidos. Sindri jamás lo vio como algo más que un admirador, un médico más entre los muchos que la adulaban. Sin embargo, para Hogback el rechazo fue solo el inicio. Su deseo de poseerla se transformó en una obsesión sombría y distorsionada, un anhelo que no se desvaneció ni con su muerte, sino que, de alguna forma, se intensificó. Cuando tuvo la oportunidad de trabajar con el infame Gecko Moria, Hogback vio su oportunidad de recuperarla. En la oscuridad de su laboratorio, entre instrumentos de metal frío y el olor putrefacto de la muerte, el doctor trabajó con una precisión macabra para devolver a la vida a su amada. Tomó su cadáver y lo restauró meticulosamente, cada costura, cada trozo de piel vuelto a unir con la devoción de un amante desesperado. Pero no era una operación médica, era un acto de locura y obsesión. Sindri regresó, o al menos su cuerpo volvió a caminar entre los vivos, aunque vacía, carente del alma que alguna vez fue su esencia. Con la ayuda de una sombra robada, Moria le dio el movimiento y obediencia, pero el brillo en los ojos de la actriz, su chispa de vida, jamás regresó. El Dr. Hogback parecía no notar, o quizás simplemente no le importaba. En su mente, Sindri había vuelto para él, y ahora nada ni nadie se interpondría entre ellos. Sin embargo, el destino parecía no dejarlo disfrutar de su victoria. La personalidad de Sindri Zombie era fría y sin vida, y manifestaba un odio inexplicable hacia los platos, algo que Hogback soportaba entre quejas y susurros de amor. Ella le respondía con gestos vacíos, y cada intento de conversación era como hablar con una muñeca rota, una cáscara sin alma que solo caminaba y actuaba por la fuerza de una sombra robada. A pesar de ello, Hogback siguió insistiendo en su fantasía, rodeado de muerte y silencio, un hombre que había logrado su sueño al costo de cualquier rastro de moralidad o cordura. Pero la verdad detrás de su amor es escalofriante. Una mujer muerta, manipulada y obligada a vivir bajo las órdenes de un hombre que no aceptó su rechazo, que decidió desafiar incluso a la muerte para satisfacer sus deseos. En su locura, el Dr. Hogback nunca entendió que lo que tenía frente a él no era amor, era una pesadilla, un recordatorio de la tragedia de la vida. Forzada a caminar sin sentido, arrastrando el peso de un deseo que se volvió putrefacto. La historia del Dr. Hogback es una advertencia, un relato de obsesión que arrastra a la muerte para crear una vida falsa. Una vida sin alma. Imagina amar a alguien tanto que al perderla prefieras enfrentar el abismo y devolverla en una forma que no siente ni vive. Esa es la tragedia del Dr. Hogback, que ha creado una sombra sin alma que solo responde por obligación. No es amor, es un vacío disfrazado. Una marioneta que le recuerda día con día que su obsesión lo ha dejado más solo que nunca. En lugar de compañía, lo rodea un eco frío de una muerte que jamás soltó, atrapado en un abrazo vacío y sin consuelo. En las primeras sombras de la historia de Charlotte Linlin, mejor conocida como Big Mom, hay un evento tan oscuro y perturbador que incluso sus aliados temen recordarlo. La isla de Elbaf, hogar de los poderosos gigantes, fue testigo de uno de los sucesos más siniestros en la vida de la joven Linlin, cuando aún era una niña con una fuerza descomunal y un hambre insaciable. Esa hambre escondía algo más oscuro de lo que nadie imaginaba. Madre Carmel, la mujer que crió a Linlin junto con otros niños huérfanos, era una figura aparentemente bondadosa. Era la única capaz de calmar el caos que rodeaba a la pequeña Linlin, un caos de destrucción y peligro constante. Carmel siempre estaba ahí, ofreciéndole consuelo, controlando sus impulsos y prometiéndole un futuro brillante. Sin embargo, su verdadero rostro era otro. Carmel no era una simple monja caritativa, en realidad era una mercenaria y traficante de niños, vendiendo huérfanos al gobierno mundial. Pero Linlin, inocente y confiada, creía que Carmel era su salvadora. Llegó el cumpleaños de Linlin, una celebración organizada por Carmel en su honor, rodeada de otros niños y comida. Pero el hambre de Linlin crecía de forma insaciable. Su deseo de consumirlo todo superó cualquier límite, y fue en medio de ese festín que algo espantoso sucedió. Cuando Linlin finalmente despertó de su frenesí alimenticio, un escalofriante silencio reinaba en la mesa. Los niños, la comida y Madre Carmel
Todos habían desaparecido. El banquete estaba vacío, las sobras desparramadas, como si una fuerza oscura hubiera barrido con todos en un instante. Lin Lin gritó, buscó, pero no había rastro de nadie. La inocencia de Lin Lin no le permitió entender la verdad de lo que había sucedido, pero la escena fue clara para cualquier otro. En su frenesí, ella había devorado todo, no solo la comida, sino también a los niños y a Madre Carmel. Este no era solo un accidente o un mal sueño, era el nacimiento de algo monstruoso. Desde ese día, el recuerdo de Madre Carmel quedó grabado en la mente de Lin Lin, no como un espectro, sino como una voz constante, una presencia que jamás desapareció de su mente. La sombra de Carmel pareció quedarse dentro de Big Mom, como un eco de su terrible final, manifestándose en los años venideros en el aterrador hambre de Lin Lin, un hambre de poder, de control y de carne. Nadie sabe qué ocurrió exactamente en aquel banquete, pero las historias cuentan que, desde entonces, los gritos de los niños desaparecidos y las risas frías de Madre Carmel se escuchan entre los susurros del viento en la isla de Elbaf. Quizá sea un recordatorio de la verdad que Lin Lin nunca entenderá, o tal vez la manifestación de un alma atrapada en un monstruo al que ella misma ayudó a crear. Big Mom no solo había perdido a su madre falsa, sino que había consumido a su única guía, la única luz que había encontrado en su infancia. Esa luz se transformó en la más oscura sombra, una sombra que la acompañará para siempre, alimentando sus peores impulsos y arrastrándola hacia la locura y la violencia. En ese instante, Charlotte Lin Lin dejó de ser una niña inocente. En aquel banquete, entre el eco de los gritos y el silencio de los desaparecidos, había nacido Big Mom. Imagina estar sentado en una mesa llena de amigos, todos riendo y disfrutando, pero de repente algo cambia. Lin Lin, la niña monstruosamente fuerte, empieza a devorar todo a su paso. Uno a uno, sus amigos son tomados de sus sillas. El sonido de la carne, el crujir de los huesos y gritos ahogados llenan el aire, mientras tú observas paralizado por el terror. No hay escapatoria, no existen escondites, solo quedas tú, el último en la fila, sintiendo cómo cada segundo te acercas más a tu fin. Puedes oírla respirar pesada y voraz, y sabes que eres el siguiente. La desesperación se convierte en un horror absoluto cuando ves que alza la mirada y se fija en ti, con un hambre que nada podrá detener. Oculta en las profundidades del océano, más allá de la vista de cualquier ser humano, se encuentra Impel Down, la prisión subterránea más temida del mundo de los piratas. Este lugar no es simplemente una cárcel, es un verdadero infierno bajo la tierra, donde los condenados pagan sus crímenes en un abismo de sufrimiento eterno. Solo aquellos que han caído en su oscuridad conocen el horror que se esconde entre sus paredes, porque en Impel Down el castigo no es solo una consecuencia, es un espectáculo macabro. Una ceremonia de dolor que parece creada para destruir cuerpo y alma. Dividida en niveles, cada piso desciende más y más en una espiral de tortura, cada vez peor que el anterior. Y no se trata solo de celdas y cadenas. Aquí, el mismísimo ambiente parece haberse diseñado para torturar a cada prisionero en formas inhumanas. El primer nivel, aunque parece soportable, es solo la entrada a la pesadilla. A medida que desciendes, el aire se vuelve denso, pesado, impregnado de gritos y olor a muerte. Los que sobreviven los niveles superiores pronto descubren la verdadera naturaleza del infierno, ya que a cada paso el sufrimiento alcanza nuevas dimensiones. En el nivel 4, conocido como el infierno ardiente, el calor es tan sofocante que los prisioneros sienten como su piel hierve. No hay escapatoria del dolor, cada respiro quema, cada segundo en ese lugar es una tortura, y los prisioneros gritan sin descanso, sabiendo que no hay manera de apagar su agonía. El infierno los traga y cada llama pareciera cobrar vida, como si el propio fuego estuviera hambrienta de carne y desesperación. Y sin embargo, incluso el infierno ardiente no es el final. Más abajo, en las profundidades más oscuras, existe un lugar donde la luz ni siquiera se atreve a entrar, el infierno congelado. Aquí, los prisioneros apenas cubiertos son arrojados a una tundra helada, donde el frío congela los huesos en cuestión de minutos. La piel se agrieta, la sangre se vuelve pesada y gélida. La ironía de Impel Down es que tras soportar el fuego abrasador, los prisioneros deben soportar el frío que desgarra su carne. Y ahí, rodeados por una tormenta sin fin, los gritos de aquellos que sucumben a la muerte helada son apenas un susurro en la vastedad del silencio. El último nivel, llamado Infierno Eterno, es donde los prisioneros finalmente pierden toda esperanza. Los criminales más peligrosos, los monstruos que ni el gobierno mundial pudo controlar, son encerrados aquí. Sin luz, sin contacto con el mundo exterior, estos prisioneros sufren la tortura más cruel, el olvido. Se les deja solos en la oscuridad,
sin noción del tiempo, hasta que la locura consume sus mentes, convirtiéndolos en fantasmas vivientes que vagan en las sombras. Para los que están en este infierno, la muerte no es un castigo, es una liberación que jamás llegará. Impel Down no solo es una prisión, es una obra de arte del horror. Una construcción hecha para asegurarse de que quienes entren jamás vuelvan a ver la luz del sol. Sus paredes están impregnadas de los gritos de los que han sido olvidados, de los que han perdido sus almas antes que sus cuerpos. Porque en el infierno de Impel Down, el mayor castigo no es el dolor ni la muerte, sino la eternidad en la oscuridad, donde hasta la esperanza se convierte en un recuerdo agonizante. Cada nivel de Impel Down está diseñado para desgastar el cuerpo tanto física como mentalmente. Desde el primer descenso, el miedo te envuelve, las llamas abrazan tu piel y el calor te pone al borde de la locura, mezclando gritos de dolor y desesperación. En el infierno congelado y frío no solo rompe tus huesos, sino que corroe tu voluntad. Aquí la mente se vuelve un campo de batalla, donde cada segundo se vuelve una eternidad. Si logras sobrevivir a todo eso, simplemente te espera el vacío absoluto, donde perderás la mente. Cada momento feliz que recuerdes se volverá un insoportable castigo, sabiendo que nunca más podrás vivir momentos como esos. En la superficie, el archipiélago Sabaody parece un paraíso brillante y exótico, un lugar donde los piratas y ciudadanos del mundo se cruzan para comerciar y celebrar. Pero bajo esa superficie de luces y resplandor se esconde un secreto oscuro, un mercado donde el valor de una vida no se mide en dignidad ni en respeto, sino en monedas. Sabaody, hogar de un comercio que niega a la humanidad misma, el epicentro de las ventas de seres vivos como si fueran simples mercancías, traficados y subastados frente a los ojos indiferentes de los nobles mundiales. Sabaody no es solo un mercado, es un espectáculo de horror, una ventana abierta a los rincones más oscuros del alma humana. Aquí, los prisioneros no son culpables de ningún crimen, simplemente existen. Y en este mundo, eso basta para condenarlos a una vida de cadenas. La venta de razas abarca a los Gyojins, gigantes, incluso a humanos de tierras extranjeras, y entre ellos, los más perseguidos son aquellos considerados raros o exóticos. Son tratados como trofeos por aquellos que se creen superiores. Cada subasta es una ceremonia de crueldad, un acto de desprecio absoluto hacia la vida y la libertad. Es imposible no ver la similitud con los más oscuros capítulos de nuestra propia historia, donde la esclavitud y el tráfico de personas fueron una realidad aceptada. Sin embargo, aquí en Sabaody no hay leyes que protejan a los vulnerables. Los nobles mundiales, intocables y crueles, caminan con orgullo por los pasillos de estas subastas. Su mera presencia obliga a todos a inclinar la cabeza, a mirar hacia otro lado, como si la brutalidad de sus acciones pudieran borrarse simplemente ignorándolas. Imagina lo que significa ser vendido en Sabaody, arrebatado de tu hogar, despojado de tu identidad, sin derechos, sin nombres, reducido a nada más que un número en una lista, una cifra en una oferta. Los Gyojins y otras razas que alguna vez tuvieron familias, sueños y futuros son despojados de todo ello en un instante. Sus gritos y miradas vacías son el reflejo de una esperanza aplastada. Se convierten en el único sonido en el medio del silencio de una audiencia insensible. Cada uno de estos esclavos es una vida robada, una historia truncada por el capricho de un comprador. Son seres convertidos en espectros, atrapados en una cadena de dolor de la que parece imposible escapar. Piezas de una colección macabra con las que pueden saciar su perverso deseo de control absoluto. Y lo más aterrador de todo es como Sabaody, el horror de esta subasta, es tratado con una normalidad espeluznante. Los comerciantes sonrientes y amables recitan los precios, describen las cualidades de sus víctimas, mientras los clientes observan y eligen, indiferentes a la agonía y el terror de quienes están a la venta. Y en la audiencia, hombres, mujeres y niños miran, pero nadie ve, porque en Sabaody el sufrimiento se oculta bajo una sonrisa, el horror bajo la fachada de un mercado cualquiera. El silencio y la indiferencia de Sabaody son el mayor recordatorio de que a veces lo más oscuro no se encuentra en las sombras, sino a plena luz del día, en los rincones más cotidianos y aceptados por una sociedad que se niega a cambiar. Lo más aterrador del archipiélago Sabaody es que está basado en una página oscura de la historia de la humanidad, donde innumerables personas fueron secuestradas y vendidas como si fueran simples objetos, despojadas de la libertad y de la posibilidad de volver a ver a sus familias. Esta brutalidad revela cómo la ficción puede reflejar verdades inquietantes sobre nuestra naturaleza. Cada subasta no es solo un espectáculo de horror, es un recordatorio escalofriante de que en diferentes épocas el sufrimiento humano ha sido tratado como una mercancía. En la oscura tierra de Wano, bajo el dominio tiránico de Kaido y el cruel shogun Orochi,
se esconde un secreto sombrío, un castigo que roba lo más básico que cualquier ser humano posee, la libertad de expresar el dolor. Las Smiles, esas frutas artificiales que prometían poderes y fortaleza a quienes se la comieran, traían consigo una maldición mucho más cruel de lo que cualquiera podría imaginar. Quienes las consumieron no obtuvieron poderes, sino una tortura que los acompañaría hasta el último de sus alientos, una risa eterna. Imagina vivir en un cuerpo que solo conoce la risa, una risa forzada que no refleja alegría, sino desesperación. Los habitantes de Bisu, víctimas de esta maldición, han perdido la capacidad de llorar, de expresar su sufrimiento o su tristeza. Su risa no es un signo de felicidad, sino una prisión que los atrapa en una apariencia macabra de felicidad. Cada día despiertan a una vida donde solo pueden reírse, incluso cuando sus estómagos rugen de hambre, incluso cuando ven a sus seres queridos en el dolor y la miseria. Sus rostros, congelados en muecas forzadas, son testigos de una pesadilla silenciosa que nadie puede comprender realmente. Para los tiranos que los gobiernan, esta tragedia es una burla, una broma de mal gusto. Orochi y Kaido observan a los habitantes de Bisu con desprecio, divirtiéndose con su infortunio. Una exhibición de desdicha convertida en comedia para los poderosos. Cada risa es un recordatorio de que su dolor no importa, de que están atrapados en un infierno de sonrisas eternas, que ocultan la verdadera devastación en su interior. Cada noche en Ebisu, madres y padres intentan consolar a sus hijos hambrientos, que no pueden dejar de reír, incluso cuando el hambre se convierte en un dolor desgarrador. Cada intento de hablar, de expresar algo más que esa risa vacía, se ahoga en un ruido forzado que escapa sin consuelo. Los niños que deberían poder llorar y buscar consuelo en sus padres, solo pueden reír. Sus pequeñas voces, atrapadas en esa carcajada sin fin, sin saber si alguna vez podrán librarse de esa agonía. Lo que hace esta tragedia aún más aterradora es que ellos recuerdan cómo era poder llorar, sentir tristeza, expresar dolor, pero esos recuerdos ahora son como espejismos, fantasmas de una vida que se les ha arrebatado, atrapados en un cuerpo que solo responde con una risa hueca y perpetua. En la profundidad de sus corazones, una desesperación muda se acumula, pero nadie la oye, nadie responde. Cada carcajada es un eco en el vacío, una declaración muda de una vida condenada a un sufrimiento sin fin. En la oscura aldea de Ebisu, la risa se ha vuelto una prisión macabra. A medida que la falta de alimentos lleva a muchos a la muerte, los sobrevivientes se ven obligados a despedir a sus seres queridos con una risa macabra, forzados a sonreír mientras el dolor se les acumula. Cada risa es una herida abierta, una burla del duelo que deberían sentir. La tristeza se convierte en un eco ahogado y el llanto en un recuerdo lejano.